Aqui, na Klabin, a gente dá muito valor à embalagem. Mas, quando falamos de pessoas, o que vem de dentro é muito mais importante do que o que se vê por fora. Há alguns anos, a Klabin passou a dar mais foco e atuar com mais intensidade nos temas relacionados à diversidade. As ações, antes pontuais, tomaram forma, ganharam tamanho e geraram resultados. Hoje, a Klabin conta com um modelo de atuação que direciona as ações voltadas para a diversidade na empresa. Definimos onde queremos chegar e, agora, trabalhamos ações que nos levam para mais perto desse objetivo de sermos uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva. Para chegar lá, trabalhamos em 4 frentes. Área corporativa, que faz a gestão do tema, desenvolvendo ações e programas alinhados à estratégia da companhia. Comissão de gente, que discute e recomenda ações para aprovação em diretoria. Comitê de Diversidade, que constrói e apoia ações locais com representantes das unidades. E os grupos de afinidade, formados por colaboradores voluntários que se dedicam aos temas de diversidade como raça e etnia, gênero, diversidade geracional e LGBTI+. Cada grupo é responsável por discutir, construir e apoiar ações que fortaleçam seu tema e propósito específico. E é sobre eles que você vai conhecer um pouco mais agora. Hola, yo soy Nina del área de diversidad corporativa de Klabin y hoy estoy aquí para conversar con todos los participantes del grupo de afinidades para que hablemos sobre la importancia de la interseccionalidad en el tema de la diversidad. Junto conmigo están María Luisa de Cá Entre Nós, Miguel del grupo Black, Aline del Colors, Caio representando Memo e Ivone de Multiclabin. Antes de empezar la conversación, me parece importante contextualizar qué es interseccionalidad y por qué estamos hablando de esto. La interseccionalidad es un concepto que explica la relación dinámica que existe entre los varios problemas sociales que pueden causar desigualdad. Por ejemplo, sabemos que hay desigualdad en la relación hombre-mujer, como en la relación de personas blancas y negras, y suma y sigue. Entonces, la propuesta que la conversación de la interseccionalidad aporta es que no excluyamos o jerarquicemos esas características o marcadores identitarios, que es como nosotros los denominamos, pero que tratemos de entender la relación que existe entre todos esos marcadores y la superposición de discriminaciones que existen a partir de los mismos. Es una herramienta de análisis que es importante pensar sobre las relaciones sociales entre razas, sexo, edad, clase y los desafíos que tenemos de crear proyectos que trabajen o que incluyan todas estas características. Volviendo al ejemplo anterior, de la misma manera en que nosotros tenemos que trabajar temas o causas afirmativas que ayuden a disminuir la desigualdad que existen entre hombres y mujeres, nosotros necesitamos pensar que esas acciones son construidas pensando en mujeres en general, no van a ser aplicables si nosotros pensamos en la relación entre mujeres blancas y negras o entre mujeres negras heterosexuales y mujeres negras LGBT. Entonces, es una invitación para que nosotros pensemos en el conjunto de esas características. Para ilustrar un poco más, nosotros podemos empezar hablando sobre género, que es un tema que trabajamos en 3 de nuestros grupos de Klabin. María Luisa, ¿puedes empezar? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? La respuesta es sí. Creo que hablo por todos los representantes aquí de los grupos de afinidades porque creo que el tema de género abarca la interseccionalidad. Entonces, en el caso de las mujeres, que es el tema en el que nos centramos, la respuesta es más directa. El género afecta diariamente nuestras relaciones laborales como mujeres, independientemente de que tengamos conciencia o no de eso. Actualmente sabemos que hay muchas oportunidades para aumentar el número de mujeres en las áreas corporativas y principalmente en cargos de liderazgo. Y sabemos también que esa situación está enraizada en nuestra cultura y en la forma en que vemos el rol de la mujer
mujer en la sociedad. La parte buena de todo esto es que diariamente vemos un número cada vez más grande de mujeres y hombres concientizados y tomando medidas para disminuir el problema. Sabemos también que no es algo simple ni fácil porque ese estigma fue implantado hace mucho tiempo, desde siglos, e inclusive las acciones de los grupos de afinidad muestran cómo el progreso es posible. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estas discusiones de género parten de la reflexión respecto a la masculinidad, de los comportamientos y la forma de actuar de los hombres, que cualquier persona con identificación masculina en relación a sí mismo, a otras personas o a la sociedad. Ser hombre está dentro de un patrón que se llama Menbox o en español caja de los hombres. Cualquier comportamiento fuera de esa caja es considerado cosas de mujer o cosas de homosexual, menospreciando a quien es diferente y deja la margen para que la interpretación de que cualquier hombre que esté fuera de ese patrón sea considerado menos hombre. Entendemos que la discusión sobre género también es papel de los hombres, siendo nuestra la responsabilidad en un debate. Lo hacemos como un grupo de reflexión de cuestión de género a partir de una rueda de conversación entre hombres en la empresa y compartiendo historias y vivencias de nuestros miembros. Cayo, es muy interesante esto que acabas de decir de ser menos hombre. En la perspectiva LGBTI, más el concepto de interseccionalidad se fortalece mucho cuando discutimos sobre el género. Nosotros hablamos de varios grupos minoritarios en términos de representatividad, mujeres lesbianas, hombres gays, heterosexuales en el campo de orientación de la sexualidad y de mujeres y hombres trans en el campo del género. Pero esos dos grupos tienen en común que a menudo son objeto de agresiones por no tener ni género ni la orientación sexual, entre comillas, de acuerdo al sexo biológico con el que nacieron. Y es importante mencionar, cuando hablamos de género, la situación de las personas trans, recordando que es aquella que no se identifica con el género al que fue asignado cuando nacieron. A menudo hombres y mujeres trans se les falta respeto, se los agrede y a veces son inclusive asesinados. Y este no sería un hecho importante de mencionar si no fuera la triste realidad que por 12º año consecutivo el Brasil es el país que más mata a personas transexuales en el mundo. Es importante mencionarlo. Parece una tontería, pero aún es necesario mencionar ese tipo de cosas, hablar sobre ese tipo de cosas. La mayor parte de la población trans acaba quedándose afuera del mercado formal de trabajo y buscan subempleos o trabajos sexuales y se suman a grupos minoritarios en términos de representatividad social. Creo que Miguel tiene mucho a decirnos sobre eso. Exactamente, Aline. Hablando de representatividad dentro del contexto de interseccionalidad que estamos poniendo aquí, gana mucha relevancia como lo abordamos dentro del pilar ético y corracial. Y con la mujer negra hay un estigma de carácter prejuicioso muy acentuado. Dentro de nuestro actual contexto socioeconómico, la mujer negra está en mucha desventaja de oportunidades y de igualdad. Las investigaciones no mienten, indican que la mujer negra es quien recibe el menor salario comparado con hombres negros y ellos a su vez con las mujeres blancas y todos entonces menor salario comparado a los hombres blancos. La mujer negra ocupa buena parte de nuestra base de la pirámide social. Si hay dudas en eso en particular, cabe cuestionar cuántas ejecutivas negras conocemos. Considerando el último censo realizado en 2019, vimos que la población brasilera está compuesta mayoritariamente por negros, 56%. Se autodeclaró entre negros y pardos. Y también mayoritariamente está compuesta por mujeres, 51,8%. Entonces, forzosamente, tenemos que concluir que un sector significativo de nuestra población es compuesta por mujeres negras y la ausencia de su representatividad, tanto en el ambiente corporativo, privado, como en el público, impresiona.
Y si nosotros ampliamos un poco más, saliendo de las situaciones diarias, otra situación que acostumbramos a discutir y que notamos que afecta a más de uno de los grupos identitarios es la preocupación exacerbada con la propia imagen, con la ropa, con el vestuario. Creo que tenemos mucho a decir sobre esto. María Luisa, ¿puedes empezar? Sí, Nina, gracias. Para las mujeres también, infelizmente, nosotros tenemos que pensar muchas veces en lo que nos estamos poniendo, las ropas para las diferentes ocasiones. Sabemos que una mujer elige cuidadosamente lo que se va a poner, porque uno tiene que estar atenta a situaciones desde que se le juzgue el carácter basado en lo que uno está usando, a cosas mucho más graves como el acoso y los crímenes sexuales. Infelizmente, nosotros enfrentamos un estereotipo muy vinculado al tema de la ropa. Entonces, el vestuario de una mujer dentro de un ambiente corporativo puede ser considerado inadecuado y se le exige más esfuerzo a la mujer de lo que se pone, de la apariencia, las uñas, el maquillaje, los cabellos, las ropas, mucho más comparado a los hombres. Y Miguel lo dijo, y cuando hablamos sobre interseccionalidad, nosotros notamos que es el mismo problema en relación a las ropas, que esto se amplía cuando nos referimos a las mujeres negras y juntamos al hecho de ser negra con el hecho de ser mujer. Una realidad muy triste, muy preocupante, y es por eso que nosotros reunimos esfuerzos para poder romper este paradigma. Sí, exacto. Cuando hablamos de la imagen especial de la mujer negra, va mucho más allá del vestido, también de la apariencia. ¿Cuántas mujeres negras tuvieron, y algunas todavía lo tienen, que aceptar su pelo? Muchas pasaron por transición capilar y hoy están conviviendo con un patrón culturalmente impuesto y empezaron a aceptarse de una manera diferente. Y no hay nada de malo en eso. No es la forma en que la persona negra se viste, sino el estigma con el que carga en razón del racismo estructural. La construcción histórica, social, educacional y cultural de nuestra sociedad es un factor principal que fortalece esa forma de racismo y que muchas veces resulta en situaciones vergonzosas. Yo explico. Ya oímos historias de mujeres negras que llegan a un edificio para visitar a sus amigos o inclusive para llegar a un congreso donde ella va a ser la conferencista y le indican la entrada del servicio, independientemente de la ropa que esté usando. Otro ejemplo es un hombre negro vistiendo traje y corbata en un centro comercial y es detenido por alguien de seguridad o dentro de un supermercado, ser seguido y acompañado de lejos. El propio uso de la máscara causa alerta cuando entra a una tienda o un mercado. Inclusive hay relatos de algunos que evitaron usar máscaras oscuras al comienzo de la pandemia por esa razón. Como podemos ver, el problema no está efectivamente en la apariencia, que muchas veces es inconscientemente repudiada, sea por el pelo, el vestido, pero sí por el estigma que fue colocado a la población negra a lo largo de los años. El prejuicio del racismo estructural. Entonces, Aline, yo creo que puede entrar un poco más en detalle. Sí, Miguel, es muy serio lo que mencionas y es tan serio que yo podría comentar sobre aquellas bromas características en el trabajo. Ah, hoy estás usando una camisa rosada, pero creo que ya superamos ese tipo de cosas. Hablamos específicamente sobre autoimagen, especialmente para las mujeres lesbianas, los hombres gays y los bisexuales que acaban teniendo que performar y no ser excesivamente gays, tanto en relación a su feminilidad, pero también en las mujeres gays en relación a su masculinidad, por miedo a sufrir violencias, agresiones, etcétera.
Claro que este tema no es aplicable a todas las personas LGBT pero acarrea sufrimiento en situaciones cotidianas y en el ambiente laboral. Esa sentirse vigilado constantemente, como tú mencionaste, la sensación de no pertenencia, actuar en la defensiva, tratar de cambiar el comportamiento para ser más aceptado, y entre otros efectos. Y es por eso que cada vez más tenemos que tener acciones para tratar de remediar y evitar que ese tipo de microagresiones ocurran. Y un ejemplo que nosotros tenemos actualmente en el ambiente corporativo, cuando pudimos examinar la interseccionalidad, fue Reintegra Clavin, que es el programa de pasantías que nosotros lanzamos en el 2020 y nosotros ya estamos yendo al segundo ciclo. Es un programa en el que examinamos la interseccionalidad, porque además de estar dirigido a un público, a personas de bajos ingresos, nosotros apoyamos los procesos selectivos y buscamos personas que vengan de minorías. Entonces, al final del proyecto o del proceso, perdón, nosotros conseguimos 60% de candidatos mujeres, 25% negros y 25% LGBT. Además, claro, de ser estudiantes de bajos ingresos. Y para ustedes en los grupos, ¿cómo ha sido este trabajo examinando, mirando la interseccionalidad? ¿Cuáles son los desafíos, impactos y acciones que han implementado? Ah, muy lindo ese ejemplo que acabas de dar, porque muestra de manera real cómo la interseccionalidad puede ser vista y puede ser resuelta. Para empezar la participación en la conversación, yo quisiera puntualizar cómo el tratamiento del tema de la diversidad a través de esos grupos de afinidades en Clavín es una estrategia muy importante, porque hablar sobre diversidad aún es esencial. Nosotros aún necesitamos hablar sobre diversidad. En el múltiplo a Clavín buscamos la sinergia entre las diferentes relaciones, tratando de mejorar los varios procesos a través de la interacción, a través de la interacción de los diferentes grupos. La interseccionalidad es un proceso importante para que los grupos diferentes aquí en Clavín ya presentados antes no estén aislados en sus cajitas, cada uno en su cajita discutiendo su problema de desigualdad. Es necesario que pensemos en cómo la interseccionalidad puede ayudar a enfocar esos temas y también cómo ese tema es importante en nuestra vida laboral como un todo y también en nuestra vida en casa, en nuestras relaciones, etc. A mí me gustaría recordar que es importante el ideal de la transformación, el sostén de esas acciones relativas a la diversidad es muy o está muy dentro del tema de la transformación. Nosotros queremos transformar nuestra sociedad, queremos cambiarla. Y el cambio de cultura no ocurre debido a una u otra acción, pero sí a través de la interrelación, por el vínculo que existe entre las diferentes acciones y la transparencia con la que nosotros las implementamos. Un ejemplo o una forma de cómo esto puede discutirse es, en primer lugar, enfocándose en los traumas. Vemos que para cada grupo de afinidad en que el tema de la diversidad se ha trabajado, existen varios traumas. Cayo, Aline, Miguel, cada uno de ustedes, Malú, ya me contaron las diferentes posibles causas de traumas y es necesario que empecemos a conversar abiertamente, no solamente en los diferentes grupos, pero de una forma en que nosotros podamos interconectar esos grupos y ahí tenemos que discutir un tema que no es
solamente el tema de la diversidad. Esta discusión de diversidad y en la cultura en que vivimos lleva a una relación de fuerza y poder que tiene que estar regulada. Si no, de nada vale que discutamos porque no vamos a llegar al resultado que deseamos, que es el cambio de la cultura. Y para eso necesitamos, y creo que es un gran reto, desconstruir toda la situación. Eh, Ahí llegó Ivone diciendo que hay que desconstruir, que hay que hacer un relajo. No, no es eso. Es necesario desconstruir y ver cómo estamos preparados fuimos preparados para pensar de esa manera. Entonces, cada vez más lo que nosotros, lo que diferentes grupos debemos hacer es provocar más interacciones y tratar de encontrar ese punto en común. Miguel, ¿a ti no te parece que vamos a llegar ahí de esa forma? Exactamente, sin ninguna duda. Cuanto más grande sea la interacción entre los grupos, más rápido el concepto es diseminado y cuando vamos a ver, vamos a conseguir transitar entre los pilares de diversidad de forma integrada, fácil, sin dificultades. Es una jornada donde la reflexión hace parte del proceso de construcción. Es necesario construir y fortalecer valores que fortalecen la humildad, el respeto y la necesidad también de desconstruir mitos y pensamientos sesgados que perjudican la inclusión. El contacto con el público. Nosotros notamos que la percepción social de la necesidad del todo todavía es muy desconocida. Es un desafío muy grande, pero no es imposible. Creemos que la mejor forma de tratar la intersección de los pilares de diversidad, además de diseminar conocimiento, es profundizar en procesos de empatía también. Solo podemos hablar de la dificultad del todo cuando entendemos las peculiaridades y las dificultades de cada parte que compone el todo. ¿De acuerdo, Caio? Exactamente, Miguel. Bueno, nosotros de Memo por ahora funcionamos como un espacio para el diálogo donde se discute sobre sus emociones, su masculinidad, porque consideramos algo transformador por sí solo. Memo y algunos de nuestros miembros, además de participar activamente en otros grupos de afinidad de las acciones desarrolladas en los mismos, llevamos para debatir asuntos que se relacionan con diferentes causas. Nuestro gran desafío ha sido garantizar más diversidad dentro del grupo y en los espacios de conversación. Por eso, como las discusiones tienen un punto de partida personal, los asuntos como intersexualidad acaban siendo menos abordados. Presentamos un crecimiento rápido en el número de miembros el último año, contando con hombres de diferentes regiones, culturas, edades también. Sin embargo, todavía estamos dentro de aquel patrón de hombre blanco heterosexual. Queremos mayor presencia de público LGBT, presencia de hombres negros, de PCD, entre otros grupos menos representados. Realmente, Cayo, y puedo compartir aquí. Nuestras conversaciones sobre interseccionalidad están haciendo parte de nuestras últimas discusiones. Cada 3 reuniones de trabajo, nosotros tenemos una rueda de conversaciones sobre lo que es realmente importante y es muy enriquecedor cuando nos vemos las diferentes dificultades que las mujeres, por ejemplo, tienen que enfrentar dependiendo de su condición de ser mujer, de su color de piel o de su orientación sexual, que es exactamente este tema de la interseccionalidad. En primer lugar, nosotros tenemos que estar conscientes y transmitir nuestros aprendizajes a Clavín y a quienes están interesados a escucharnos. Y la percepción también de que las dificultades que existen solamente aumentan cuando tenemos en cuenta las particularidades de la realidad de cada mujer. Entonces empezamos a abordar no solamente las mujeres líderes, pero hacemos una correlación con qué ocurre con las mujeres que están cuál es el índice de mujeres líderes que son LGBT, o
cuál es el índice de líderes mujeres que son LGBT más y negras, y toda esa representatividad. Realmente, Malú, creo que agregaría que a pesar de que tenemos mucho por delante, mucho que evolucionar, pero empezamos un diálogo para sensibilizar. Esto ocurre desde hace 2 años, como lo hacemos con Memo y con algunas gerencias, para buscar aliados para este grupo tan diversificado. Nuestro papel también es complementar las acciones afirmativas que son planteadas por el área de diversidad y hacer reflexiones: qué es natural, qué es normal, qué es hombre, qué es mujer. Nosotros sabemos que tenemos mucho por delante, pero estamos dando el primer paso para naturalizar la inclusión, incluso para que nosotros podamos llegar a ese nivel que Ivone menciona, de que no sea necesario que separemos los grupos en diferentes cajitas. Exactamente, Aline, nosotros hacemos ese trabajo sabiendo que agrega valor y cuidado, y tiene que ver con Clavín y la sostenibilidad, porque el eslogan de estos grupos es trabajar esencialmente sobre los derechos humanos. Quiero agradecerles a todos por la charla de hoy, Miguel, Ivone, Cayo, Malú, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.